analista, escritor, Alessandro Pagani, a quien me da mucho gusto saludar en este espacio libre como el viento. Alessandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Vicente, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias Oye, por la Alessandro, invitación. antes de entrarle a los temas que tú traigas preparados o pendientes, déjame pedirte una reflexión. Tú eres analista, tú eres escritor, pero de alguna manera amas a México desde otra perspectiva. ¿Cómo entiendes este momento histórico que estamos viviendo y sufriendo algunos? Con Lozoya y sus implicados, con el video de Loret de Mola o los videos de Loret de Mola que publica anoche sobre el hermano del presidente y un colaborador del primer mandatario, con gobernadores acusados de sobornos, otros acusados de narcotráfico, 3 expresidentes en la olla, Salinas de Gortari, Peña Nieto, Calderón, la unidad de inteligencia financiera investigando a exsenadores, en fin, dame tu perspectiva de lo que estamos viendo en México, porque dice el presidente que es un momento estelar, yo digo que se soltaron los demonios, otros dicen que ya es una guerra, en fin, dame tu opinión, mi querido Alessandro. Mira, si no fuera realidad todo esto, yo pensaría de estar dentro de una película del camarada George Romero, tipo La Noche de los Muertos Vivientes, pero es todo realidad, lamentablemente es toda realidad. Y bienvenidas todas estas acciones que se están haciendo a nivel judiciales. Yo pienso que todo lo que se está haciendo es gracias al hecho que tenemos un gobierno y sobre todo un presidente de la República como López Obrador, que está presionando, está dando fuerza, vitalidad para que hoy día podemos tener situaciones como las de Lozoya, que está hablando desde la nomenclatura misma, querido Vicente, o sea, desde esa misma clase política que nosotros, tú, yo y muchos mexicanos que han votado por López Obrador porque cansados de toda esta corrupción, de este narcotráfico, de esta criminalidad, de este estado criminal, porque así tenemos que dar la definición de lo que es el Estado aquí en México, pero en general a nivel mundial. Y yo veo eso como algo que es un clamor hoy día a nivel nacional, porque es importantísimo ver que todas las cosas que nosotros decíamos sobre la corrupción hoy se están mostrando con hechos, con pruebas, con detalles y tú mencionaste 3 expresidentes de la República, pero va más allá, o sea, no son todos, son solo una parte. Decimos que esto es solo un rubro, es solo una muestra de todo lo que el mexicano ha vivido básicamente desde la década de los años 70 del siglo pasado hasta hoy día. Se necesitaría lanzar un clamor hacia una comisión nacional, no sé si es del Congreso, si no es de los pueblos, con historiadores, con investigadores, con periodistas de investigación, etcétera, etcétera, para no solo condenar y tomar, por ejemplo, las personas que han cometido determinados crímenes, sino dar una definición histórica, política, filosófica, jurídica de todo lo que ha pasado en estas décadas, porque yo no creo de equivocarme al pensar que todo empezó justamente en los años 60 y 70, cuando empezó la guerra sucia contra el pueblo mexicano. Entonces, también nosotros debemos pedir no solo la condena por parte de políticos mafiosos, corruptos e indignos como estos que están saliendo, sino básicamente también por todos los crímenes de lesa humanidad, el genocidio que ha vivido el pueblo mexicano desde la década de los 70 del siglo pasado. Y esto es algo de muy importante que va más allá de lo que es una concepción del Estado o del antiestado. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es que a nivel histórico toda esta corrupción se ha dado con la llegada de los españoles, con la conquista en México. Entonces, obviamente, con unas instituciones occidentales, eurocéntricas,
capitalísticas y burgueses, básicamente han llevado todos este modelo de Estado, un Estado criminal por definición, querido Vicente, un Estado por definición que hay que condenarlo como criminal porque el capitalismo es criminal. O sea, básicamente, si yo me siento en una mesa y donde todos están comiendo una enchilada de mole, deliciosa, maravillosa, y yo quisiera comer una pizza, bueno, yo no la puedo comer. O sea, yo me siento en esa mesa y como lo que hay en esa mesa. Ahora, aportamos esta metáfora a lo que es un Estado. Tú entras dentro de un Estado y no cambias el Estado desde el gobierno, y entonces este Estado básicamente te come dentro y te vuelves corrupto. Y es lo que ha pasado en muchos casos a nivel histórico, político, a nivel mundial, no solo aquí en México. Entonces yo pienso, y te agradezco mucho por darme esta oportunidad, yo como italiano que vive en México desde más de 4 años y que he vivido los años más brutales también del purismo. O sea, yo desde la gente, desde a pie, yo no vivo en Coyoacán, yo no vivo en Polanco, yo vivo en un barrio, he decidido vivir en un barrio popular de la Ciudad de México. Entonces yo vivo esa corrupción que hay por el Estado mexicano, también se vive desde el mexicano de a pie. Entonces todos Claro. entendemos de lo que estamos hablando. La corrupción es algo que se ha vuelto hasta dentro de las mismas relaciones sociales, que son unas relaciones sociales en una situación, en un contexto mundial, histórico mundial, donde los modos de producciones y las relaciones de sociales están en contradicción. Entonces, en medio de todo esto nacen como el alba de los muertos vivientes, el amanecer de los muertos vivientes de George Romero, toda esta gente, estos monstruos, estos políticos, esta élite, esta nomenclatura que hay que liberarse absolutamente, como si fueran cucarachas que están dentro de tu casa, pero tú limpias, sigues limpiando la casa, limpias la casa de las cucarachas y el día después vuelven de nuevo estas cucarachas. Entonces hay un problema. ¿Qué es lo que atrae a la cucaracha dentro de tu casa? Es el Estado, metafóricamente hablando y trasladándolos. El Estado es la misma cosa. El Estado en sí, por definición, el Estado burgués capitalista, genera la corrupción, genera el narcotráfico, genera la trata de personas, genera todos estos crímenes que sirven hoy día para... Oye, Dime. oye, Alessandro, ¿y qué me dices de esos que aseguran que somos los mismos o que esto es igual a lo de el sexenio pasado? Te lo pregunto porque hay un analista, un experto de medios de nombre Luis Estrada, que todavía no puedo digerir, que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana dice, no voy a meter las manos al fuego ni por mi hermano, que dé la cara, que no se ampare, que vaya a la fiscalía. Hoy que sabemos que la Unidad de Inteligencia Financiera también lo va a investigar, tenemos a Luis Estrada preguntando si el presidente tiene un corta uñas para que se corte las uñas de las manos de ese nivel. Y dices tú, si verdaderamente están enfermos, y en algún momento el presidente ha dicho que busquen ayuda a los corruptos. Creo que muchos necesitan ayuda. Yo sí veo las cosas de diferente manera con Andrés Manuel López Obrador, un hombre que creo que tiene autoridad moral, Alessandro. En absoluto, la autoridad moral y ética de este presidente López Obrador es presente frente a todos nosotros. Y estas declaraciones hay que tomarlas por lo que son estas personas, o sea, ver quién representan, y hoy día no representan absolutamente el pueblo mexicano. O sea, son gente como esos tumbaburros, como todas estas gente que no tiene representancia. Existen porque vivimos lamentablemente a nivel mundial en una dictadura digital, donde ejércitos de bots, de trolls, hacen el bien y el mal.
y entonces, o sea, se da muchas relevancias sobre estos elementos y estos personajes que evidentemente no solo no representan a nadie, sino no representan ni siquiera a sí mismos, porque fíjate que, a ver, ¿qué es la corrupción? La corrupción de un tumbaburros, de un personaje como lo que tú mencionaste, o sea, es que es algo de grotesco y cínico, o sea, son personas que hoy día quieren seguir pensando de poder resistir dentro de su propio poder, ese poder, Estado y partido que se había creado con el PRI y el PAN, y entonces todo esto lo hemos visto en lo que se llama dictadura perfecta aquí en México, los medios de comunicaciones que siempre han ocultado la corrupción y hoy día no. O sea, todos los días López Obrador planta cara, se pone frente a los periodistas en la mañanera, habla, discute, está en medio de la gente e intenta romper este asedio mediático que nos han hecho por muchos años y décadas, trabajando desde la mañanera hasta todo el día, yendo en los pueblos, en los estados, a hablar con la gente, a ver las problemáticas que existen de verdad en México. Y estamos solos a 2 años de gobierno. Obviamente, repito, todo esto de la corrupción es solo un rubro. O sea, sería de abrir aún más la caja de Pandora para ver lo que sale afuera, porque es terrible. Pero obviamente cada cosa a su tiempo, mi querido Vicente. Mi querido Alessandro Pagani, ¿con qué tema quieres cerrar esta noche? Creo que es importante también escuchar tus reflexiones sobre otros temas. Mira, yo quiero hacer una experiencia, o sea, algo que yo leí en estos días. Entonces, en Palestina pasó eso. Hay un señor que vive con su familia, estabas con su esposa, con sus hijos, abrazado con su esposa, durmiendo, y de repente en el jardín de su casa escuchas unos ruidos. Entonces él se levanta, va a ver, y hay el ejército de ocupación sionista que ha básicamente ocupado su jardín de casa. Él le lanza una piedra para defender hasta su propia propiedad. Este señor está en cárcel desde meses, sin proceso, sin nada. O sea, lo que yo quiero hablar es 10 días de bombardeos continuos, 24 horas sobre 24 horas, en Gaza, que se volvió completamente una ciudad asediada, un campo de concentración a cielo abierto. Tal vez nosotros esto no lo damos de grande importancia porque estamos a 15.000 kilómetros de distancia, pero imagínense la criminalidad de estos gobiernos como los de Israel, los de Estados Unidos, los de Emiratos Árabes Unidos, que hicieron una paz, una supuesta paz, que lleva nada más que más guerra, más violencia, más muerte, más enfermedades en una región que ya arde completamente en llamas desde mucho tiempo. Los intereses de la Unión Europea, de esos estados, de nosotros estamos hablando, criminales, corruptos, como los gobiernos precedentes del PRI y del PAN aquí en México. Escuché mucho tus transmisiones estas semanas y me llamaron mucho la atención cuando se habló de la trata de mujeres, de la venta de órganos y todo esto. Yo escribí hace como un año y medio por Contralínea un artículo donde yo platicaba y explicaba sobre la cuestión de las tratas de órganos entre Brasil, Italia e Israel. O sea, como por ejemplo dentro de los campos de detención para migrantes en Italia desaparecen cada día miles y miles de niños y niñas sin saber dónde están, o más bien, todos estos terminan en la venta de órganos para Israel. Y es algo que lamentablemente es un drama que se vive también aquí en México, pero es transnacional. Y a veces yo escucho que como que López Obrador tenga que resolver todos los problemas como si él fuera prácticamente un mago, o sea, fuera una persona que él puede solucionar todo esto. Y pienso y veo que en estos días las Naciones Unidas se han reunido
en Nueva York para hablar, Vicente, por algo que ha pasado en el 92, o sea, la masacre de Srebrenica en Bosnia durante la guerra civil en los Balcanes. O sea, imagínate cuánto están retrasados en la discusión y en los procesos de análisis jurídicas, de condenas, etcétera, cuando deberían plantear a nivel de Naciones Unidas estas problemáticas, pero evidentemente hay unos intereses a nivel de estados y a nivel transnacional para que estos negocios, porque son negocios, como la venta de órganos, el narcotráfico, la prostitución, etcétera, etcétera, sirven hoy como base para poder sustentar esta crisis capitalista a nivel mundial, porque de lo contrario no se podría aguantar una crisis del modelo capitalista como lo que estamos viviendo hoy día. Eso era lo que yo sentía como inquietud y que quisiera platicar contigo y con tus oyentes, mi querido Vicente. Pues me da mucho gusto que hablemos de estos temas que normalmente pasan de noche en los medios de comunicación y qué bueno que lo haces con nosotros aquí en Sin Censura. Mi querido Alessandro, te pido por favor que como siempre invites a las miles de personas que nos están viendo y escuchando esta noche para que te sigan, para que te lean, para que incluso continúe el debate sano de las ideas. Sí, en Twitter, @El Brigantero, en Facebook, Alessandro Pagani, y no dejen de leer mi libro Desde la estrategia de la atención a la Operación Cóndor, que es se puede fácilmente descargar en Amazon. Pues me da mucho gusto, como siempre, Alessandro, saludarte y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Con mucho gusto. Gracias, Vicente, por la invitación. Un abrazo.